Buenas tardes. En este segundo video, correspondiente al módulo 9 de recursos y reclamos, vamos a analizar el régimen de los recursos administrativos en particular. Si ustedes recuerdan el mapa general que hemos planteado en el video 1 en relación a los recursos y reclamos, hemos distinguido entre la vía impugnatoria y la vía reclamatoria y hemos dicho que dentro de la vía impugnatoria los recursos administrativos son el medio o la herramienta específica y excluyente que sirve para impugnar actos administrativos de alcance individual. Dentro de este universo vamos a distinguir tres figuras: el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso de alzada. La distinción clave es el órgano al cual están dirigidos, es decir, el recurso de reconsideración persigue que el acto sea revisado por el mismo órgano que dictó el acto. El recurso jerárquico, por su parte, persigue que el acto sea revisado por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. Y finalmente, el recurso de alzada persigue que el acto sea revisado. Esto es para los actos administrativos definitivos emanados del órgano superior de un ente autárquico, y lo que persigue el recurso de alzada es que ese acto sea revisado por la administración central. Arranquemos entonces con el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración procede contra actos administrativos definitivos, asimilables a definitivos, interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o interés legítimo. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido y es ese mismo órgano que dictó el acto quien lo resuelve. Hemos dicho, esta es la nota característica del recurso de reconsideración. ¿Qué plazo tiene el interesado para interponer un recurso de reconsideración? En el ámbito nacional ese plazo es de 10 días, mientras que en Tucumán el plazo es de 8 días. Nos referimos en todos los casos a días hábiles administrativos que se computan desde la notificación del acto. ¿Qué plazo tiene la administración para resolver el recurso? En el ámbito nacional ese plazo es de 30 días y se computa en principio desde la interposición del recurso. Sin embargo, si de acuerdo a la cuestión planteada fue necesario producir pruebas, el plazo de resolución no se cuenta desde la interposición del recurso, sino desde que el interesado presentó el alegato o desde que venció el plazo para hacerlo, porque el alegato es de presentación facultativa, potestativa. Les recuerdo, al cabo de la etapa probatoria, tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial, los interesados tienen la posibilidad de presentar alegato, que es una suerte de resumen y de merituación de la prueba que se produjo en la etapa probatoria. Entonces, cuando hizo falta producir pruebas, el plazo de 30 días que rige en el ámbito nacional se computa desde la presentación de ese alegato o desde el vencimiento del plazo para hacerlo. ¿Qué sucede en la provincia de Tucumán? En la provincia de Tucumán, la Ley de Procedimientos Administrativos no trae un plazo de resolución del recurso de reconsideración, ni de ningún otro recurso. ¿Por qué sucede esto? Porque se aplica el artículo 21 de la Constitución Provincial, que es una regla general. Ese artículo 21 dice que toda reclamación de índole administrativa debe ser despachada en el plazo de 3 meses desde su interposición, y agrega que, vencido ese plazo, el particular podrá tenerla por denegada y acudir directamente a la justicia. La fórmula toda reclamación de índole administrativa que utiliza la norma constitucional ha sido interpretada por la jurisprudencia en sentido amplio, comprensiva de todos los recursos administrativos, pero también del reclamo y de cualquier otra petición fundada en derecho. Entonces, el plazo en el ámbito de Tucumán, por aplicación del artículo 21 de la Constitución Provincial, es de 3 meses que se computan en todos los casos desde la interposición del recurso de reconsideración, con independencia de las pruebas y de cualquier otra vicisitud que pudiera haber tenido lugar en el procedimiento administrativo. ¿Qué sucede si la administración no resuelve el recurso dentro de ese plazo? El particular tiene la posibilidad de considerar rechazado tácitamente el recurso de reconsideración sin necesidad de interponer pronto despacho. Esto es una facultad
que por lo tanto es de carácter optativo para el particular. ¿Qué significa esto? Que si el particular prefiere, puede continuar esperando hasta que la administración le resuelva en forma expresa su recurso, o bien puede, si quiere, iniciar una acción de amparo por mora ante la justicia tendiente a que se obligue a la administración a resolver en forma expresa el recurso de reconsideración. Lo que quiero remarcarles con esto es que la posibilidad de considerar rechazado tácitamente el recurso de reconsideración es una facultad de carácter optativo para el particular. Si ejerce esa facultad en el ámbito nacional, el recurso de reconsideración lleva implícito en subsidio el recurso jerárquico, con lo cual, si el particular elige tener por rechazado el recurso de reconsideración por silencio de la administración, debe instar o debe pedir que se eleven las actuaciones al superior para que resuelva el recurso jerárquico implícito en subsidio. En Tucumán, el artículo 21, segunda parte de la Constitución Provincial, dice que vencido el plazo de 3 meses, el particular puede acudir directamente a la justicia. La utilización del adverbio directamente en la norma provincial autorizaría a pensar que el particular no necesita instar ningún otro remedio administrativo, sino que cuando opta, mejor dicho, por tener por rechazado tácitamente el recurso de reconsideración, puede ir en forma directa a la justicia. El recurso de reconsideración puede fundarse en razones de ilegitimidad o también en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Lo primero, es decir, la ilegitimidad, es cuando el particular le atribuye al acto recurrido vicios en alguno de sus elementos esenciales, y por ende lo que está diciendo el particular es que el acto es inválido. Por el contrario, las razones de oportunidad, mérito o conveniencia no suponen invocar la invalidez del acto, sino simplemente argumentar que el acto era inoportuno para ese momento o que no era conveniente dictarlo en ese momento. El alcance de la revisión, es decir, qué es lo que puede hacer el órgano que resuelve el recurso de reconsideración al momento de resolverlo. Las facultades aquí son amplias, es decir, que puede no solo revocar el acto, esto es, dejarlo sin efecto, sino que también puede modificarlo o sustituirlo por otro. ¿Qué carácter tiene el recurso de reconsideración frente al agotamiento de la vía? La regla es que el recurso de reconsideración es siempre facultativo y no agota por sí mismo la vía administrativa. Esto quiere decir que si el particular quiere agotar la vía, necesariamente va a tener que pasar por algunos de los otros recursos que sí son obligatorios para agotar la vía. Por excepción, existen en Tucumán 3 supuestos en los que el recurso de reconsideración es obligatorio. El primero de ellos es cuando el acto emana de oficio y originariamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto de oficio y originariamente? De oficio significa que no hubo pedido de parte, y originariamente significa que el particular no tuvo ninguna participación en el procedimiento previo de formación del acto. Entonces, en estos casos, como el particular no tuvo ninguna participación ni solicitó el dictado del acto, la ley le exige que antes de plantear sus argumentos en sede judicial, plantee recurso ante el propio Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de analizar la posición del particular frente a la cuestión. De la misma manera es obligatorio el recurso de reconsideración, y esta es la segunda excepción, cuando el acto emana de oficio y originariamente del órgano superior de un ente autárquico. En estos casos, previo a la interposición del recurso de alzada, el particular está obligado a plantear recurso de reconsideración frente al propio ente autárquico. Y el tercer supuesto de excepción en el que el recurso de reconsideración es obligatorio es cuando se trata de interponer un recurso jerárquico menor. El recurso jerárquico menor es un recurso, una figura especial prevista en la norma tucumana que sirve para impugnar ante el superior inmediato actos interlocutorios o de mero trámite que lesionan un derecho subjetivo o interés legítimo. En estos casos, previo a la interposición del recurso jerárquico menor, que reitero es una figura especial, no es lo mismo que el recurso jerárquico común que vamos a ver a continuación, previo a la interposición de esta figura especial del recurso jerárquico menor, el particular tiene la obligación de interponer recurso de reconsideración. Fuera de estos 3 supuestos de excepción, el recurso de reconsideración es siempre facultativo y no agota por sí mismo la vía administrativa. Pasemos al recurso jerárquico.
El recurso jerárquico procede contra actos definitivos y asimilables a definitivos. Como ustedes ven, quedan fuera de la órbita de este recurso los actos interlocutorios o de mero trámite. El recurso jerárquico se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto y ese órgano tiene que recibir el recurso y elevarlo al superior con competencia para resolver sin examen de admisibilidad previo. Lo recibe y lo remite. Esa remisión tiene que cumplirse en el ámbito nacional en el plazo de 5 días y el régimen provincial dice de inmediato. Todo el trámite del recurso y su sustanciación, es decir, si es necesario producir pruebas, el dictamen jurídico de asesoría letrada, todo eso se cumple en sede del órgano superior con competencia para resolver. No es necesario, previo a la interposición del recurso jerárquico, interponer recurso de reconsideración. El recurso jerárquico es, en este sentido, autónomo respecto del recurso de reconsideración. ¿Quién resuelve el recurso jerárquico? En el ámbito nacional, lo que dice la norma nacional es que el recurso jerárquico lo resuelve el jefe de gabinete, el ministro o secretario del área de la cual depende el órgano que dictó el acto recurrido. Cuando el acto emana del jefe de gabinete, del ministro o de un secretario, resuelve el Poder Ejecutivo Nacional, que como ustedes saben es un órgano unipersonal y es en concreto el presidente de la Nación. La reforma constitucional de 1994 planteó en el ámbito nacional una discusión en torno a la jefatura de gabinete. Concretamente, a partir del 94, el jefe de gabinete es el superior jerárquico de los ministros o secretarios del área y por consiguiente, el jefe de gabinete tiene que resolver los recursos jerárquicos en contra de actos emanados de los ministros o secretarios. El decreto 977/95, que en este punto fue seguido por el 894 del 2017, que es el que aprobó el texto ordenado del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos vigente, se inclinaron por la respuesta negativa, considerando de alguna manera que el jefe de gabinete era un ministro más, más allá de las eventuales funciones de coordinación que pudieran caberle. Con esta interpretación, entonces, los recursos jerárquicos contra actos emanados de ministros o secretarios siguen siendo resueltos por el presidente, es decir, por el Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Qué sucede en el ámbito provincial? La ley establece que el recurso jerárquico lo resuelve el ministro del área únicamente cuando la cuestión está vinculada al régimen económico o administrativo del ministerio. En todos los demás casos, como así también cuando el acto emana del ministro, quien resuelve el recurso jerárquico es el Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador. Esta termina siendo la regla en la provincia, es decir, el gobernador es quien resuelve por regla los recursos jerárquicos en el ámbito provincial. ¿Qué sucede en el interior de los entes autárquicos? Quien resuelve el recurso jerárquico es el órgano superior del ente autárquico, para lo cual hay que ver y analizar cuál es la norma orgánica del ente autárquico y ver allí quién es el órgano superior. Puede ser un presidente, un directorio o en definitiva el órgano que establezca como superior la norma orgánica del ente. El plazo de interposición es de 15 días hábiles administrativos desde la notificación del acto, tanto en el régimen nacional como en el régimen provincial. Recuerden siempre que los plazos tanto de interposición como de resolución son días hábiles administrativos, con la excepción del artículo 21 de la Constitución Provincial que establece el plazo en términos de meses, y por ende esos meses se computan de corridos en la forma que establece el Código Civil. Vamos entonces, ¿cuál es el plazo de resolución? En el ámbito nacional, el plazo de resolución es de 30 días y se computa desde que el superior recibe el expediente, o bien, si fue necesario producir pruebas, ese plazo de 30 días se computa desde la presentación del alegato o desde el vencimiento del plazo para hacerlo. En la provincia sucede aquí lo mismo que ya hemos dicho en relación al recurso de reconsideración, es decir, no hay un plazo de resolución previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos, lo que se aplica es la regla del artículo 21 de la Constitución Provincial. Por ende, en Tucumán, el plazo de resolución del recurso jerárquico es de 3 meses y se computa siempre desde la interposición del recurso, independientemente de la prueba o de cualquier otra vicisitud que pudiera haber tenido lugar en el procedimiento recursivo. Si la administración no resuelve el recurso dentro de ese plazo, el particular gana la posibilidad, si quiere, porque es de carácter facultativo,
de considerar rechazado tácitamente el recurso jerárquico sin necesidad de pronto despacho. Y si ejerce esta opción, lo que puede hacer es acudir directamente a la justicia porque queda agotada la vía administrativa. El recurso jerárquico puede fundarse tanto en razones de ilegitimidad del acto como también en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. El alcance de la revisión es amplio, es decir, que el superior puede no solo revocar el acto, sino también modificarlo o sustituirlo. ¿Qué carácter tiene el recurso jerárquico frente al agotamiento de la vía? El recurso jerárquico es el remedio por excelencia que sirve para agotar la vía administrativa, es decir, es de carácter obligatorio. Acá hay también una distinción. ¿Por qué? Porque en el ámbito nacional el recurso de reconsideración lleva siempre implícito en subsidio el recurso jerárquico. Eso significa que si la administración rechaza el recurso de reconsideración, automáticamente tiene que elevar las actuaciones al superior para que resuelvan el recurso jerárquico implícito en subsidio, es decir, sin necesidad de que el particular hubiera interpuesto en forma expresa recurso jerárquico. Luego, en sede del superior, el particular va a tener la posibilidad, si quiere, de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, para lo cual cuenta con un plazo de 5 días. En la provincia de Tucumán, el recurso de reconsideración no lleva implícito el recurso jerárquico. La norma provincial establece, por el contrario, que el recurso jerárquico debe interponerse en forma actual. Ahora bien, esta regulación provincial motivó la siguiente discusión. ¿Qué sucede si el particular, en vez de interponer el recurso jerárquico, que es obligatorio, opta por interponer el recurso de reconsideración, que es optativo? Esa interposición del recurso de reconsideración, que como ya hemos dicho, en Tucumán no lleva implícito el recurso jerárquico, ¿interrumpe el plazo para interponer luego recurso jerárquico? La discusión es clave porque si respondemos a esta pregunta por la negativa, seguramente cuando la administración resuelva el recurso de reconsideración, al particular se le habrán vencido los 15 días hábiles administrativos para interponer el recurso jerárquico. Entonces, si yo sostengo que el recurso de reconsideración no interrumpía el plazo para deducir recurso jerárquico, cuando la administración rechace el recurso de reconsideración, el particular se va a quedar sin la posibilidad de interponer recurso jerárquico y por ende sin la posibilidad de agotar la vía. Nosotros consideramos, por el contrario, que la interposición del recurso de reconsideración sí interrumpe el plazo para interponer el recurso jerárquico, y esta es la regla general que emana del artículo 40 de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos. Por ende, la interposición en forma actual que pide la Ley de Procedimientos Administrativos Provincial podrá cumplirse bien dentro de los 15 días hábiles desde la notificación del acto, o bien si el particular opta por interponer recurso de reconsideración, una vez que la administración resuelva y eventualmente rechace la reconsideración y notifique al particular, esa notificación produce el reinicio de los 15 días hábiles administrativos para la interposición del recurso jerárquico. Avancemos por fin hacia el recurso de alzada. El recurso de alzada procede contra actos definitivos o asimilables a definitivos emanados del órgano superior de un ente autárquico. Previamente hay que agotar la vía dentro del ente autárquico mediante el recurso jerárquico. Es decir, si lo que yo quiero recurrir es un acto emanado de un órgano inferior de un ente autárquico, primero tengo que interponer recurso jerárquico para llegar a sede del órgano superior del ente autárquico. Una vez que ese órgano superior del ente autárquico resuelve mi recurso jerárquico y me notifican, yo ahí voy a tener la posibilidad y la obligación, según el caso, de interponer recurso de alzada para que el acto sea revisado por la Administración Central. El recurso de alzada se interpone en principio ante el órgano superior del ente autárquico, que debe recibir el recurso y remitir las actuaciones a Administración Central sin examen de admisibilidad previo. ¿Quién resuelve el recurso de alzada? En el ámbito nacional, el recurso de alzada tiene que ser resuelto por la jefatura de gabinete, por el ministro o secretario del área en cuya órbita actúa el ente. Y para esto hay que ver qué es lo que dice la norma orgánica del ente. Por ejemplo, en el orden nacional, los entes reguladores del gas y de la energía eléctrica funcionan en la órbita de la Secretaría de Energía. Por ende, los recursos de alzada en contra de las decisiones de estos entes reguladores son resueltos por el secretario de Energía.
En la provincia, el artículo 68 de la norma provincial establece que en todos los casos el recurso de alzada es resuelto por el Poder Ejecutivo, es decir, por el gobernador de la provincia. El plazo de interposición es de 15 días hábiles administrativos desde la notificación del acto tanto en el régimen nacional como en el régimen provincial. Recuerden ustedes que en la provincia, cuando el acto emana de oficio y originariamente del órgano superior del ente autárquico, la reconsideración es obligatoria, con lo cual en este caso el plazo para interponer el recurso de alzada corre desde la notificación del rechazo del recurso de reconsideración. El plazo de resolución en la Nación se aplican las mismas reglas que el recurso jerárquico y por lo tanto el plazo es de 30 días, que se computa desde la recepción del expediente o bien desde la presentación del alegato o vencimiento del plazo para hacerlo cuando fue necesario producir pruebas. En Tucumán rige lo mismo que hemos venido diciendo, no hay un plazo previsto en la ley de procedimientos, se aplica el artículo 21 de la Constitución Provincial que establece un plazo de 3 meses, que son corridos, desde la interposición del recurso de alzada. Si la administración no resuelve el recurso de alzada dentro de estos plazos, el particular puede considerarlo denegado al recurso en forma tácita, esto es siempre opcional, facultativo para el particular, y por ende acudir a la justicia. ¿En qué motivos puede fundarse el recurso y cuál es el alcance de la revisión? En estos dos puntos nosotros vamos a ver las particularidades que presenta el control de tutela como relación de control más restringido que el control propio de las relaciones de jerarquía. El recurso de alzada puede fundarse en el ámbito nacional, en principio, tanto en razones de legitimidad como en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Sin embargo, cuando el ente es creado por el Congreso, únicamente puede fundarse el recurso de alzada en razones de ilegitimidad, salvo que la ley de creación autorice un control amplio. ¿Qué es lo que sucede? En el ámbito nacional existen entes autárquicos creados por el Poder Ejecutivo mediante decreto y entes autárquicos creados por el Congreso mediante una ley en sentido formal. En este segundo caso, el control es más restringido porque quien creó el ente no es el Poder Ejecutivo, sino el Congreso. Entonces, en este último caso, el recurso procede únicamente por razones de legitimidad, es decir, cuando se atribuye al acto recurrido vicios en alguno de sus elementos esenciales. En la provincia de Tucumán, únicamente procede el recurso de alzada por razones de ilegitimidad. ¿Y esto a qué se debe? A que en la provincia de Tucumán únicamente existen entes autárquicos creados por ley en sentido formal emanada del Poder Legislativo. No existen, en virtud de determinadas disposiciones de la Constitución Provincial, entes autárquicos creados por decreto del Ejecutivo. ¿Cuál es el alcance de la revisión? Es decir, ¿qué puede hacer Administración Central cuando resuelve el recurso de alzada? Acá la revisión es más restringida y por ende lo único que puede hacer la Administración en principio es revocar el acto. No puede sustituir la decisión ni modificarla parcialmente. Lo único que puede hacer si considera que el acto es ilegítimo es revocar el acto. Por excepción, ambas normas, la nacional y la provincial, establecen la posibilidad de que la Administración Central modifique o sustituya el acto cuando existan fundadas razones de interés público. Aunque les reitero, este es un supuesto de excepción de escasa aplicación en la práctica. ¿Qué pasa con el carácter del recurso de alzada frente al agotamiento de la vía? En el ámbito nacional el recurso de alzada es optativo, es decir, que una vez que el particular llegó ante el órgano superior de un ente autárquico, puede, si quiere, interponer el recurso de alzada o si quiere puede acudir directamente a la justicia. En estos casos, la norma nacional explica que si el particular interpone el recurso de alzada, se interrumpe el plazo de caducidad para promover la acción judicial. Luego el particular puede en cualquier momento, si quiere, desistir del recurso de alzada y promover la acción judicial, pero no a la inversa, es decir, si ya promovió la acción judicial, no puede interponer el recurso de alzada. Un supuesto interesante se da en el ámbito nacional con las universidades nacionales. Los viejos textos del Reglamento Nacional establecían que, en contra de las decisiones de los órganos superiores de las universidades nacionales, procedía el recurso de alzada frente al Ministerio de Educación. Sin embargo, con la Ley de Educación Superior sancionada del año 1995, se reconoció la autonomía de las universidades nacionales, a partir de lo cual
las decisiones de los órganos superiores de las universidades nacionales no son susceptibles de revisión por parte del Poder Ejecutivo, sino que frente a este tipo de decisiones, el particular tiene abierta en forma directa la acción judicial. En la provincia, por el contrario, y esto es una distinción importante, el recurso de alzada es siempre obligatorio para agotar la vía administrativa. Vale decir que si el particular en el ámbito de Tucumán llegó a instancia del órgano superior del ente autárquico, no puede ir a la justicia en forma directa, sino que primero tiene que interponer recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo Provincial. Esto sería todo lo que hace al régimen de los recursos administrativos en particular. Les recomendamos que continúen con el video número 3 correspondiente al módulo 9, en donde analizamos lo relativo al reclamo administrativo previo, y les recuerdo también los canales de consulta que tiene habilitados la cátedra. Muchas gracias.